Ok, perfecto. Entonces, muy buenos días a todas y todos. Estamos en la tercera conferencia del ciclo de conferencias de investigadores postdoctorales, abril-mayo 2021. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor José Manuel Luna Nemesio. Él nos va a presentar el proyecto Integral Morelos como fuerza destructiva del capital, génesis y estructura de los conflictos socioambientales por el agua en el estado de Morelos. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor. Él es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor investigador del Centro Universitario CIFE en la ciudad de Cuernavaca, México, y es investigador en ECAP University en Estados Unidos. Actualmente realiza la estancia postdoctoral bajo el auspicio de CONACYT en la unidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su línea de investigación es la crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre sustentabilidad, recursos naturales y estratégicos y conflictos socioambientales. Sus últimas dos publicaciones son Urbanización y sustentable y resiliente ante el COVID-19, Nuevos horizontes para la investigación en las ciudades. Esta publicación la hizo en la revista Universidad y Sociedad en este año. También tiene otra publicación llamada Determinaciones socioambientales del COVID-19 y vulnerabilidad económica y espacial y sanitario institucional. Está publicado en la revista de Ciencias Sociales. También esta fue del 2020. Muy bien, doctor, bienvenido. Si quieres, gustas compartir pantalla, tienes hasta 20 minutos. Les pido a los asistentes, si tienen preguntas o comentarios, irlas poniendo en el chat. Yo daré lectura a estas preguntas, sus comentarios, una vez que el doctor haya terminado. Adelante. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y a todos por estar aquí en esta conferencia que, como bien se dijo, se va a enmarcar en presentar los avances de la investigación del proyecto postdoctoral que actualmente realizo en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo bajo la tutoría del doctor Darcy Tetrold. La conferencia que lleva por título el Proyecto Integral Morelos como fuerza destructiva del capital, génesis y estructura de los conflictos socioambientales por el agua, es una ponencia que tiene el objetivo de presentar precisamente estos avances de investigación en lo que hemos podido trabajar ya en los últimos 6, casi 7 meses, en el marco de un proyecto de investigación titulado Conflictos socioambientales de corte hídrico en el estado de Morelos, un análisis territorial sobre la defensa del agua ante el desarrollo urbano e industrial impulsado por el Proyecto Integral Morelos, ¿no? Es bajo este contexto que vamos a platicar el día de hoy sobre algunos elementos que considero importantes compartirles derivado de la investigación que se ha hecho durante estos meses. La estructura de la exposición va a ser la siguiente, son tres momentos de mi exposición, intentando respetar los 50 minutos que se me dio para exponer. En primer lugar, voy a platicar sobre los resultados del análisis bibliométrico que arrojó la primera parte del proyecto, ¿no? Para poder contextualizar también en términos documentales y en términos históricos el problema que estoy trabajando, para poder posteriormente, ya en un segundo momento de esta charla, poder abordar el Proyecto Integral Morelos como una fuerza productiva de carácter destructivo que caracteriza el desarrollo del capitalismo en México. Y bueno, cerraríamos la presentación con una ronda de preguntas y comentarios, esperando que sea de interés lo que aquí se va a platicar. Entonces, vamos a hablar de los datos acerca de la bibliometría y el contexto histórico de los conflictos socioambientales relacionados con la defensa del agua.
Durante el estudio se realizó una investigación en revistas indexadas de alto factor de impacto, incluidas en Web of Science, para buscar las publicaciones en torno a los conflictos socioambientales relacionados con el tema del agua, con el tema de la defensa del agua, y podemos ver que como correlato de los escenarios de conflictividad y de devastación sociohídrica que tanto en México como América Latina y varias naciones del norte y del sur global, eh, se ha ido incrementando la publicación de artículos relacionados con la temática de los conflictos socioambientales ligados a la defensa del agua. Esta tendencia creciente en las publicaciones, pues va acompañada también por un aumento en el número de citas de este tipo de trabajos. Es decir, que la academia pues ha dado cuenta y ha sido un espacio en el cual se ha permitido visibilizar hasta cierto punto pues todos los escenarios de conflictividad en defensa del agua que ha caracterizado el desarrollo del capitalismo contemporáneo, ¿no? Y bueno, las perspectivas teóricas, metodológicas e incluso epistemológicas desde las cuales se ha abordado esta temática son diversas. La mayor parte de las publicaciones en torno al tema de los conflictos socioambientales de corte hídrico pues están enfocados a presentar un estudio o un análisis de corte ambiental, ¿no? Es el mayor número de publicaciones que hay en revistas de alto factor de impacto en torno al tema, ¿no? Y las demás perspectivas como la geografía, la ecología, la economía, la geografía, la planeación urbana, la sociología, pues también tienen un papel importante en el tratamiento de estos, de este tema de investigación, ¿no? Y el estudio también permitió observar cuál ha sido la distribución geográfica de las publicaciones indexadas en este catálogo de Web of Science, sobre todo cuidando o teniendo como criterio de selección de los documentos analizados los artículos de corte científico, ¿no? Y aquí vemos cómo la mayor parte de artículos publicados sobre el tema no vienen de los países donde se presenta una mayor conflictividad de corte socioambiental relacionados con la defensa del agua, sino que paradójicamente en países como Estados Unidos y Canadá, cuyos países son los, o cuyos capitales son los responsables en gran medida de la devastación ambiental de los países del sur global, pues es precisamente donde se encuentra la mayor parte de literatura publicada sobre el tema. Es decir, no solamente hay un extractivismo de bienes naturales, ¿no? Sino también pues hay un extractivismo de las publicaciones o de las temáticas, ¿no? Podemos entender un tipo de correlación ahí muy interesante, ¿no? Pero bueno, esta bibliografía o este análisis bibliométrico no es más que la expresión o el reflejo directo de un problema socioterritorial, socioambiental que nosotros como humanidad venimos padeciendo día con día en referencia a la devastación ambiental contemporánea, ¿no? La cual es entendida no solamente como un cambio climático o como una crisis en la biodiversidad, sino es una crisis multidimensional y convergente de cada uno de los metabolismos biológicos, geográficos y físico-químicos del planeta. Es decir, la totalidad metabólica del planeta se encuentra en crisis, ha sido puesta en crisis por las diversas actividades industriales ligadas a la producción, distribución y consumo de mercancías. Esto como parte o como expresión de una lógica, una estructura y una dinámica de los diversos metabolismos productivos de todo el sistema automático de máquinas, de todas las redes de comunicación, de transportes, de todos los corredores urbanos industriales, de esta constitución del autómata planetario que durante las últimas décadas ha tomado la forma de la acumulación de capital de corte neoliberal como la política de acumulación que ha regido el desarrollo histórico del capitalismo contemporáneo. El cual esta devastación ambiental puede ser explicada por diversos conceptos. Para los fines prácticos de la investigación se parte del discurso crítico de Marx
para retomar categorías que son esenciales para entender lo específico de la devastación ambiental en general y en particular del metabolismo natural del agua por las diversas actividades productivas y consumtivas perpetuada por los capitales industriales. Y estos conceptos son el de acumulación originaria, residual y terminal de capital, la constitución de una tecnología capitalista ambientalmente nociva y destructiva del tejido social y de la salud de las comunidades, y el concepto marxista de las fuerzas productivas, ¿no? Del desarrollo de las fuerzas productivas, especificando el tipo de desarrollo de fuerzas productivas del capital que se lleva a cabo como correlato del propio desarrollo capitalista, y de un tipo particular o específico de estas fuerzas productivas del capital, que son las fuerzas productivas del capital ambientalmente destructivas. No me voy a detener a explicar cada uno de estos conceptos, ya habrá momento de platicar al respecto, ya sea en este espacio o en algún otro. Lo que sí es importante mencionar es que por la articulación de esta acumulación originaria, residual y terminal de capital, por la predominancia de la tecnología ambientalmente nociva y por estas fuerzas destructivas del capital, en diversas naciones latinoamericanas del norte y del sur global, hemos tenido una producción territorial de zonas de desastre ecológico, de las llamadas zonas de emergencia ambiental, que muy bien han sido identificadas en últimas fechas por investigadores mexicanos como Raúl García Barrios o Andrés Barreda. En el caso de México, pues tenemos que son varios territorios donde la situación socioambiental ligadas a esta devastación ecosistémica, pues es muy compleja, ¿no? Es muy difícil de estudiar de forma unidimensional, en tanto que son diversas dimensiones, diversas áreas u horizontes de la propia relación e interacción metabólica entre la sociedad y la naturaleza, bajo el contexto del capitalismo, que han sido puestas en crisis, como habíamos comentado. En términos prácticos, vemos que diversas comunidades, tanto rurales como urbanas, pues hoy día viven dramáticas condiciones de sobreexplotación, no solamente de la fuerza de trabajo, sino de sobreexplotación, saqueo, despojo y contaminación de los bienes naturales, ¿no? Esta condición se ha exacerbado a niveles nunca antes vistos en la propia historia, ya no de México, sino de la historia propia del capitalismo, en los últimos 40 años de política económica neoliberal y sobre todo en los últimos 27 años de consolidación del comercio, de libre comercio, con la firma de los tratados de libre comercio, ¿no? Como ustedes bien saben, México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene firmados, posicionándose como una de las perlas emblemáticas del desarrollo del neoliberalismo a nivel mundial, con las consecuencias ambientales y sociales que eso implica y que todos conocemos. Y esto se explica porque durante el neoliberalismo mexicano, el Estado ha llevado a cabo un desvío de poder, un desvío de poder político y económico de sus instituciones y diversas instancias de gobierno para favorecer los intereses del capital industrial, comercial y financiero, sobre todo de corte transnacional. Esto se ha traducido en la destrucción de los sistemas productivos nacionales, ¿no? Con un correlativo desarrollo de economías de enclaves, sobre todo de capitales transnacionales, y la elaboración de un marco jurídico, de una serie de leyes, de normas a modo que permitía la destrucción sistemática de la naturaleza, ya sea permitiendo la violación de la ley o con la ley en mano, y produciendo una impunidad en la violación de los derechos humanos y ambientales, tanto individuales como colectivos, de diversas comunidades en México. Esta ingeniería legal del conflicto pues ha sido utilizada como una herramienta para apuntalar diversos procesos de despojo y privatización de los bienes naturales, así como de la infraestructura y los servicios en nuestro país.
Y es bajo este contexto tan complicado y que en sí mismo pues, requeriría una mayor explicación o profundización para entender las múltiples concatenaciones y las derivaciones que como consecuencia se desprendrían de él, pues es importante acotarlo a un tema particular en el que hoy por hoy podemos decir se sintetizan muchas de las tendencias de la geopolítica mundial, así, pero también muchas de las dinámicas positivas, negativas, los límites y las grandes contradicciones que tiene el actual gobierno para hacer frente de los grandes retos ambientales de nuestro país, ¿no? Es por eso que tanto parte de la investigación, así como el siguiente paso en esta ponencia, vamos a platicar un poco, ya deteniéndonos más en el centro del tema, sobre el proyecto Integral Morelos, caracterizándolo como una fuerza productiva del capital y también como un factor de producción territorial de conflictos hídricos en el estado de Morelos, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué el estado de Morelos? ¿Por qué si son diversas entidades del territorio, de la zona centro del territorio nacional que se verían afectadas directamente por el proyecto Integral Morelos, como puede ser Puebla o Tlaxcala? ¿Por qué centrarnos en el estado de Morelos, ¿no? Para los que no tengan conocimiento de la historia de Morelos, que son pocos los que no han escuchado hablar de esta riqueza hídrica que históricamente caracterizó a la entidad por el sistema de ríos, por el sistema de apancles, por el propio metabolismo de manantiales que tiene la entidad, ¿no? Morelos hasta hace algunas décadas era conocida como el estado o la entidad de la eterna primavera, ¿no? Es decir, del sistema de barrancas y de recursos naturales superficiales y subterráneos, pues hacían de esta entidad un lugar de recreación y un lugar de residencia que paradójicamente era un resguardo de la alta contaminación que se daba tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, ¿no? En la ahora Ciudad de México. Esta riqueza hídrica de Morelos, ¿no? Que históricamente, como les decía, pues se había caracterizado a la entidad, hoy en día queda solamente como un relato histórico, como parte de las anécdotas de nuestros abuelos, de los ancestros, de las generaciones pasadas, porque esta realidad hídrica Morelos es completamente diferente hoy en día, en tanto que en la entidad se ha producido una crisis tanto de los cuerpos superficiales como subterráneos del agua, ¿no? Hablar de Morelos entonces tiene una importancia, no solamente por esta crisis hídrica que ahora voy a acotar un poco más, sino también por la geopolítica de la entidad respecto al desarrollo del mercado interno, del capitalismo nacional. Como bien saben, al estar ubicado en la zona central de México, el estado de Morelos guarda una proximidad geográfica respecto a uno de los polos de desarrollo urbano industrial del país, que es la zona metropolitana del Valle de México, y por esta cercanía que hay con una de las grandes ciudades del planeta, con esta monstruosa ciudad de la Ciudad de México, pues Morelos ha sido parte del destino turístico, laboral y residencial de la población, ¿no? Esta dinámica se ha exacerbado en los últimos años por toda la inversión que ha hecho el capital especulativo de la industria inmobiliaria, por la construcción de las grandes unidades habitacionales que se ofrecían, por un lado, como una opción de vivienda para la población que ya no cabía en la Ciudad de México, pero también como parte de esta burbuja hipotecaria y de la producción de un espacio urbano desordenado, ¿no? Como parte también de diversos negocios de lavado de dinero, que todos ya sabemos los nombres y las caras que hay detrás de estos negocios, ¿no? Pero el estado de Morelos no solamente tiene esta característica de ser un punto de paso o de residencia de la fuerza de trabajo, ¿no? Sino también es un territorio que tiene un lugar estratégico para la comercialización de diversos productos, de diversas mercancías
es decir, es un canal en el cual, es un territorio en el cual se articulan diversos corredores urbano-industriales para la distribución de mercancías de México hacia el mercado mundial, en tanto que se ha vuelto un territorio de conexión entre los puertos de Acapulco, Veracruz y Lázaro Cárdenas. Entonces es un territorio que es estratégico no solamente para la fuerza de trabajo, para la reproducción de la fuerza de trabajo, sino para la realización del plusvalor que contienen las diversas mercancías que se producen en el territorio nacional, y estas características geográficas, económicas, territoriales, pues ha sido el motivo de que la entidad sea vista como un territorio en el cual se puede invertir y especular con estas riquezas territoriales, las riquezas hídricas, biológicas y sociales de la entidad, ¿no? Lo cual se ha traducido en una experiencia de urbanización creciente del territorio, cuya expansión de la mancha urbana tiende peligrosamente a fusionarse con la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Incluso al interior de la entidad, el crecimiento de las zonas urbanas por la interconexión de las carreteras, ¿no? Que cada vez se quieren ampliar más, por la deforestación intensiva de las reservas naturales, ¿no? Por este crecimiento turístico que tiene sobre todo municipios como Tepoztlán, ¿no? O que hay al sur de la entidad en municipios como Jojutla, ¿no? Pues hacen que el desarrollo urbano de la entidad tienda a fusionarse en una gran mancha urbana con las consecuencias socioambientales que eso conlleva. Además, que en la entidad ha habido diversos intentos por impulsar un desarrollo de puntos de industrialización, ¿no? Los parques industriales en el estado de Morelos ha sido una de las formas de querer impulsar estos procesos de desarrollo del capital industrial en el territorio de la entidad, y que también en la última década esta promoción industrial ha tomado la forma de la promoción de megaproyectos, ¿no? De megainfraestructuras de corte extractivista, ya sea ligados a la industria minera de metales preciosos o al hidroextractivismo, es decir, utilizar lo poco que queda de los recursos hídricos subterráneos en la entidad para impulsar diversos procesos de producción de energía, como es el caso del proyecto Integral Morelos. Estas dinámicas territoriales se ha traducido en la referida crisis hídrica en la entidad, ¿no? Lo cual pues ha producido diversas condiciones de devastación socioambiental en el territorio, la producción de una escasez social del agua, ¿no? Y diversos escenarios cada vez más generalizados de contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, ¿no? Y es en este contexto más local, ¿no? más ligado al propio desarrollo del capital en el estado de Morelos, que cabe hablar de la génesis y la estructura de uno de los dos focos rojos que hoy día se desarrollan en la entidad. En este caso es el proyecto Integral Morelos. El otro foco rojo que no se va a abordar en esta presentación, pero que vale la pena mencionarlo para entender un poco el contexto, es el de la minera en el poniente de la entidad, ¿no? En la comunidad de Xochicalco. Bueno, el proyecto Integral Morelos es un megaproyecto, ¿no? Que a lo largo de 13 años ya se ha logrado, se ha intentado instalarse, concretarse en el oriente de la entidad, ¿no? Del estado de Morelos, también pasando por diversas megainfraestructuras que se construyen en Puebla y en Tlaxcala, ahora las vamos a mencionar, pero que en sí mismo, como un megaproyecto, intenta ser una punta de lanza que regresa nuevamente por buscar el desarrollo industrial en esta zona de México, promoviendo la construcción de megainfraestructuras de corte energético e hidroextractivista que permite apuntalar y reapuntalar diversos procesos de reconfiguración urbana, industrial y agroindustrial del territorio, ¿no? Estas megainfraestructuras que promueve el gobierno federal por medio de la Comisión Federal de Electricidad, pues ha sido expresión de un contubernio con empresas transnacionales de origen europeo,
como son las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas, dedicadas a la extracción y comercialización de gas natural, ¿no? En síntesis, el proyecto Integral Morelos podemos nosotros relacionarlo de manera directa con la promoción territorial de 3 megainfraestructuras. El primero de ellos es el gasoducto Morelos. Es un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que proviene del estado de Tlaxcala, ¿no? de las cercanías con el volcán Popocatépetl, pasando por zonas de riesgo sísmico, por zonas de riesgo ante una eventual y cada vez más posible y probable erupción del volcán Popocatépetl, y que tiene como finalidad transportar 320 millones de pies cúbicos de gas natural hacia la central termoeléctrica de ciclo combinado que se promueve, que se ha construido ya y que está ante la amenaza latente de entrar en funcionamiento en la comunidad de Huesca, en el estado de Morelos. Cabe mencionar que este gas natural pues no es extraído de México, sino forma parte de la distribución del gas lutita que se extrae mediante fracking y que es traído al territorio nacional mediante la red de gasoductos provenientes de Estados Unidos, ¿no? Para que entendamos también el impacto geopolítico que tiene el proyecto Integral Morelos. Y quizá tratar de entender, más no justificar, la ceguera con la que el actual gobierno sigue impulsando y promoviendo su entrada en funcionamiento. Pero eso lo vamos a comentar más adelante. La siguiente mega infraestructura que contempla el proyecto Integral Morelos es la construcción de un acueducto de 12 kilómetros de longitud que busca extraer 126 litros por segundo de agua de uno de los principales cuerpos de agua del oriente de la entidad, que es el río Cuautla, y que esta cantidad de agua que es despojada a los giratarios de aguas abajo de la planta de tratamiento de la ciudad de Cuautla, pues va a ser destinada a un uso productivo, en tanto que se busca que con esta cantidad de líquidos se enfríen las turbinas con las que opera la central termoeléctrica para generar la energía. El proyecto Integral Morelos contempla también 2 centrales termoeléctricas, solamente se ha construido una, no ha entrado en funcionamiento, ¿no? En donde, ubicada en el municipio de Yecapixtla, en la comunidad de Huesca del estado de Morelos, va a buscar generar la cantidad de energía, dice en el discurso oficial, para hacer a Morelos una entidad sustentable para la producción de energía, pero no menciona quiénes van a ser los consumidores de esa energía, ¿no? Obviamente, bajo este discurso desarrollista, pues se piensa que son las comunidades las que van a necesitar consumir esta gran cantidad de energía. Sin embargo, podemos ver que los grandes consumidores de esta energía son las empresas que actualmente y que tendencialmente se instalarían al interior del parque industrial, y que son estas empresas sobre todo ligadas a la industria automotriz, a la industria de los farmacéuticos y a la agroindustria, quienes se verían beneficiadas en un primer momento de la entrada en funcionamiento de esta central termoeléctrica de ciclo combinado. Y en segundo lugar, parte de la energía que se produciría en esta central termoeléctrica, pues abastecería a los parques industriales del poniente de la entidad, como el Parque Industrial de la ciudad del Valle del Cuernavaca, donde se encuentra una de las principales ensambladoras de automóviles, que posiciona al estado de Morelos como en los primeros lugares de comercialización a nivel mundial de automóviles, que es la empresa Nissan, y también daría la energía que se requiere para el funcionamiento de la megaminera en la comunidad de Xochicalco, ¿no? La megaminera que sería operada por Alamos Gold, ¿no? La sustentable Alamos Gold, porque se ha dedicado en los últimos meses pues presentarse como parte de esta minería sustentable. Es importante que para poder comprender el peligro que en términos sociales y ambientales representa el proyecto Integral Morelos, pues reconstruyamos un poco cuál ha sido la historia de la conflictividad
que se ha originado en esta zona de la entidad, en tanto que es el territorio donde han convergido las tres megainfraestructuras, donde converge el gasoducto, donde converge también el, el acueducto y la central termoeléctrica de ciclo combinado, ¿no? Para esto es importante, bueno, reconocer que las megainfraestructuras que traía consigo la entrada en funcionamiento del proyecto integral Morelos, es decir, su concreción territorial, productiva, pues tendría consecuencias en términos directos para la seguridad hídrica de la población, ya que su funcionamiento representaría la pérdida del casi 40% de los ya de por sí escasos recursos hídricos que hoy se necesitan para diversas actividades productivas y de subsistencia, sobre todo en las comunidades campesinas, muchas de ellas de origen indígena, y que por otro lado, digamos en términos más mediados o no inmediatos, pues estaría impulsando diversos procesos de urbanización voraz y galopante del territorio, así como un nuevo intento por articular el desarrollo industrial en la entidad. Esto pues ha traído consigo la generación de diversos escenarios de riesgo socioambiental y vulnerabilidad múltiple, no solamente de las comunidades que directamente se ven afectadas por el despojo de sus tierras y de los recursos hídricos contenidos en ellas para la producción de energía, sino de diversas familias y comunidades que dependen de la venta, de la comercialización de los productos agrícolas que se producen hoy día en la entidad y que con la entrada en funcionamiento de estas mega infraestructuras, pues también entrarían en crisis, ¿no? Además que, como bien sabemos, el agua es un valor de uso que tiene una importancia no solamente material, sino simbólica en la identidad histórica procreativa de las comunidades, ¿no? Todos conocemos el movimiento zapatista de la Revolución Mexicana, cuya petición de tierra y libertad y de la tierra es quien la trabaja, en realidad era la tierra y el agua son para quien la trabaja, ¿no? Es decir, el agua tiene un valor de uso estratégico muy importante para toda la historia territorial de la entidad, ¿no? Y esto obviamente pues trae consigo la destrucción de diversos lazos comunitarios y de la solidaridad que es necesaria no solamente para salir adelante de diversos escenarios de crisis económica, de crisis sanitaria, sino también para encontrar soluciones ante el avance desmedido de las consecuencias de la actual crisis socioambiental o ambiental que tenemos sobre nosotros. Vamos a hablar ahora de los principales afectados ambientales y de los principales responsables de esta devastación ambiental que actualmente ha generado ya el proyecto Integral Morelos, para poder entender los escenarios en los cuales se estaría generando en un futuro como un escenario de riesgo y vulnerabilidad ante los costos ambientales de este megaproyecto. En primer lugar, pues están directamente los afectados por los proyectos del gasoducto que proviene del estado de Puebla y que atraviesa diversos municipios del estado de Tlaxcala, ¿no? Son las comunidades de Hueyotitlán, Iztacuixtla, Nativitas, Panotla, ¿no? Estos del estado de Tlaxcala. Son otros municipios y otras comunidades las que se verían afectadas en la entidad de Puebla, creándose no solamente escenarios por los cuales atravesaría el gasoducto, sino que precisamente al seguir una trayectoria territorial específica, pues estas comunidades en las cuales ya hay grandes afectaciones ambientales o afectaciones ligadas al despojo de las tierras o al riesgo inminente de la erupción del volcán Popocatépetl, pues se verían convertidas en zonas de riesgo. Estos territorios pasarían a formar parte de la producción territorial de zonas de injusticia socioambiental que están por ser ya cartografiadas como una segunda fase de la investigación
investigación que actualmente estamos desarrollando durante el postdoctorado. En el estado de Morelos, la situación es un poco más compleja, ¿no? Sin demeritar o sin soslayar el impacto socioambiental en las otras dos entidades que entran como espacios afectados por el proyecto Integral Morelos, pero como les decía, en tanto que en Morelos van a converger las tres megainfraestructuras que contemplan el proyecto Integral Morelos, es el territorio donde la emergencia socioambiental se vuelve más sensible, donde se vuelven más evidentes los riesgos y los impactos, ¿no? Las comunidades que directamente se ven afectadas es la comunidad de Huesca, Anenecuilco, Tenextepango, Moyotepec, San Pedro Apatlaco, Amilcingo, Tecomalco, San Vicente de Juárez, Ticumán y Ahuehueyo. Estas comunidades, al ser las principales afectadas por el proyecto Integral Morelos, han sido también las comunidades que al ver producirse un escenario de riesgo que pone en peligro de muerte a sus familias y su propia existencia como comunidad y como productores, han establecido también la vanguardia en la organización de un frente de lucha en contra de este megaproyecto, ¿no? Que, bueno, actúan de manera articulada sobre la base que los diversos agricultores o ejidatarios que se verían afectados por el proyecto Integral Morelos están organizados bajo una asociación de usuarios del río Cuautla, la llamada ASURCO, donde son la mayoría de los ejidatarios que se encuentran aún hoy día oponiéndose a la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica. Y aunque ejidatarios de Anenecuilco y Tenextepango en un primer momento se mostraron como opositores a este megaproyecto, hoy día han sido comprados por la Comisión Federal de Electricidad, por las empresas transnacionales que están detrás de este megaproyecto, y han pasado a repetir y a impulsar el discurso desarrollista que trae consigo la termoeléctrica en Huesca. Esto no oculta que sean casi 5,000 ejidatarios los que serían afectados directamente por el proyecto Integral Morelos. Son 14 ejidos que se encuentran aguas abajo de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Cuautla, que es esta planta de tratamiento la que no regresa el agua que previamente extrajo del río Cuautla y de los sistemas hídricos del estado de Morelos, de los pozos del oriente de la entidad, como tendría que hacerlo, sino que por medio del acueducto la distribuye a la central termoeléctrica, y que la central termoeléctrica posteriormente, ya que haya hecho un uso productivo de este recurso hídrico, pues lo devuelve al río Cuautla ya con una contaminación térmica que tiene consecuencias para el equilibrio ecosistémico muy, muy importantes, ¿no? De estos 5,000 ejidatarios, pues vemos que un poco más del 50% son campesinos indígenas, quienes necesitan del vital líquido para regar sus parcelas de autoconsumo y poder mantener la actividad de ventas de hortaliza. Además, que en términos indirectos son casi 600 jornaleros migrantes provenientes de Guerrero y de Oaxaca que año con año acuden a trabajar a los campos morelenses para cosechar diversos productos agrícolas como berros o arroz, y jitomate también, y que hoy en día pues ven amenazada una actividad de subsistencia por la amenaza latente y cada vez más inminente del proyecto Integral Morelos. Los responsables, pues podemos nosotros rastrearlos desde el ámbito de lo local, donde encontramos al director del sistema operador de agua potable de la ciudad de Cuautla, a los presidentes municipales de Ayala y de Cuautla, que pueden ubicarse según el momento en el que se vea el conflicto, sobre todo si son tiempos electorales, pues podemos verlos como en una pasividad, es decir, no se pronuncian ni en favor ni en contra del megaproyecto. Cuando no son tiempos electorales, podemos verlos, pues sí, más cercanos a este discurso desarrollista que trae consigo el proyecto Integral Morelos, ¿no? Y bueno, también la directiva de ASURCO ha ido manteniendo una actitud en un primer momento, digamos,
esquizofrénica respecto al proyecto integral Morelos, primero oponiéndose, luego defendiéndolo, luego otra vez oponiéndose, pero en los últimos 3 años ha sido clara el contubernio en el cual los directivos de Azurco han entrado con las empresas que están detrás de estas mega infraestructuras de muerte que intentan instalarse en el oriente de la entidad, ¿no? A nivel estatal, vemos como responsables a la Comisión Estatal del Agua y a los gobernadores Marco Antonio Adame, que es el gobernador quien da el banderazo para la instalación del proyecto integral Morelos, en alianza con el gobierno espurio de Felipe Calderón. Sabemos todos los negocios turbulentos que trajo el expresidente de México para la industria energética. Bueno, como parte de estos negocios está el proyecto integral Morelos. El gobernador Graco Ramírez, ¿no?, que también guardó un silencio de complicidad con este megaproyecto. Si bien no lo impulsó, no hizo nada para detenerlo. Y bueno, el actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que igual se ha caracterizado por un silencio de complicidad con este megaproyecto y se ha subordinado a los intereses del Estado mexicano de la actual administración. Bueno, a nivel federal podemos nosotros encontrar a los responsables, a la Comisión Nacional del Agua, por lo menos hasta octubre de 2020, porque esta fecha es importante porque a la Junta Directiva de Conagua llegan dos activistas académicas que se habían mantenido al frente de la defensa del agua y en contra de la termoeléctrica en Huesca, la doctora Elena Born y la doctora Jacinta Palerm, quienes pues han hecho lo propio para evidenciar las inconsistencias y las faltas de dotación y de títulos de concesión que tiene el proyecto integral Morelos para operar. Es decir, que sin tener títulos de concesión, ¿no?, tanto la termoeléctrica en Huesca como el sistema operador de agua potable para dotarles de agua a la termoeléctrica, pues buscaban entrar en funcionamiento, ¿no? Además, ha sido importante la labor que Conagua ha hecho para frenar la entrada en funcionamiento de estas mega infraestructuras, a pesar del impulso y el activismo que ha hecho el gobierno federal porque estas infraestructuras entren en funcionamiento, ¿no? De la mano de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, también el papel que guarda, como decíamos, en la producción de energía, no para la sustentabilidad energética de México, sino para generar un insumo productivo para la producción de energía en el centro del país, que eso tiene una lógica geopolítica muy interesante que quizá valga la pena detenernos en ella hacia el final o si hay oportunidad en la ronda de preguntas e intervenciones, porque se entendería el cerrazón con la cual el actual gobierno impulsa este y otros megaproyectos de muerte en el territorio nacional, a pesar de las consecuencias ambientales que traen. Y bueno, también los grandes responsables son los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido una actitud bastante contradictoria en referencia al proyecto integral Morelos, en su recorrido en busca de la campaña presidencial del 2018, ¿no?, pues se pronunció en contra del megaproyecto, ¿no?, diciendo que se iba a respetar la voluntad del pueblo, ya una vez que ganó las últimas elecciones y que el Tribunal Electoral lo reconoció como presidente de México, ya como parte de sus funciones como representante del Ejecutivo, pues ha sido un completo desencanto para varias personas que creían que el desarrollo de las actividades ligadas al proyecto integral Morelos se iban a detener, en tanto que no solamente impulsó la promoción de este megaproyecto, sino también descalificó los movimientos de defensa que luchaban en contra de esta mega infraestructura, llamándolos conservadores, llamándolos reaccionarios, ¿no?, y ligándolos ahí a la ultraderecha del país, ¿no?
a pesar de que en ciertas dimensiones, pues sí, el discurso de ciertos representantes y dirigentes de espacios en defensa o que luchan en contra del proyecto Integral Morelos, pues preocupantemente coinciden con argumentos de la oposición del al actual gobierno, ¿no? Pero bueno, quizá podamos profundizar más en ello. También como los responsables están los representantes del capital privado, ¿no? De las empresas de Abengoa, Elecnor y Enagas, que son las que principalmente se verían beneficiadas por por la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto, por el proyecto Integral Morelos, y hay otras empresas que se verían beneficiadas por el consumo de la energía producida. La empresa Saint-Gobain, Continental, Nissan, Bridgestone y Burlington, que ya están instaladas en la entidad, que no han podido despuntar como el desarrollo industrial de Morelos, pero que sí representan una vanguardia en la reconversión industrial automotriz en la entidad, como Saint-Gobain, Continental, Nissan, ¿no? Y bueno, además deberíamos sumar a Alamos-Volk dentro de estas empresas del capital privado transnacional que se verían beneficiadas con el proyecto integral de Morelos, ¿no? Ya para terminar, voy a tocar la devastación ambiental y los diversos problemas en la salud y la degradación del tejido social que traía consigo el proyecto Integral Morelos o que ya ha traído consigo, ¿no? En términos directos, el proyecto Integral Morelos pues, ha representado la privación y un uso restrictivo del agua que como bien común, pues desde inicios del siglo XX, desde las décadas 20 del siglo XX, pues ha sido gestionada de manera comunitaria por parte de los ejidatarios que se asocian en Azurco o los ejidatarios que de manera individual o los campesinos que de manera individual trabajan la tierra y el agua en la entidad, ¿no? También el acueducto que compone el proyecto Integral Morelos, pues es una fuente de sobreexplotación del agua, ¿no? Poniendo en peligro casi el 40% del agua disponible. Estudios de campo que previamente se han realizado en la comunidad, pues registraron, y es uno de los focos rojos que tiene este megaproyecto, que no solamente hay trabajos en la conexión del acueducto, sino que al interior de la termoeléctrica se escucharon funcionar máquinas que se utilizan para la perforación de pozos industriales, ¿no? Entonces es muy posible que al interior de la central termoeléctrica no solamente se esté habilitando este acueducto, sino también se estén construyendo pozos no regulados para la extracción de agua que se requiere para enfriar las turbinas que se emplean en la generación de energía. La entrada en funcionamiento de la termoeléctrica en Huesca pues representa un riesgo ambiental en tanto que su operación está ligada a la producción de dióxido de nitrógeno y a una generación de gases de efecto invernadero, que esto tiene efectos no solamente para incrementar los escenarios de cambio climático, de crisis climática, sino también tiene efectos colaterales en la productividad agrícola de la región y en la salud de la población, sin mencionar que el agua que se excretaría posterior al enfriamiento de las turbinas de generación de energía eléctrica de la central termoeléctrica, pues es denominada como una agua muerta, en tanto que por la contaminación térmica, pues ya no tiene el nivel de oxigenación ni el nivel de temperatura que se requiere para el equilibrio ecosistémico en el río Cuautla, ¿no? Esto pues se traduce en un agotamiento potencial y en un deterioro latente y cada vez más inminente de los recursos hídricos directamente por las megainfraestructuras del PIM, pero también por todos los procesos de urbanización y de industrialización que traía consigo el proyecto Integral Morelos, ¿no? Que se complejiza con la contaminación múltiple generada por la central termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad de Huesca, que no solamente es la contaminación térmica, la contaminación en la capa de ozono, sino también la contaminación sonora
ya con las pruebas de funcionamiento que en los últimos meses se ha estado haciendo en la comunidad, son cada vez más los testimonios del ruido incesante y que vuelve más que molesto el estar viviendo al lado de una central termoeléctrica, sino que esto tiene consecuencias en el mediano, en el corto o incluso en el largo plazo para las comunidades, ¿no? En términos de la salud, pues el proyecto Integral Morelos representa un factor de incidencia en las enfermedades de carácter pulmonar, ¿no? Y en afectaciones cardiovasculares, lo cual, si no existiera por allí un virus que tiene consecuencias pulmonares, pues no sería tan preocupante como ahora ya es, además de la implicación que directamente tiene, ¿no? Es decir, que en un contexto como el COVID-19, promover una mega infraestructura que genera problemas o comorbilidades en la población, pues es más que una irresponsabilidad por quienes lo promueven. Además, no solamente son las consecuencias en la salud que se derivan de las actividades productivas, ¿no? O a consecuencia como estas externalidades, por llamarlo bajo una categoría de la economía ambiental, ¿no? que produciría el proyecto Integral Morelos, sino que también hay afectaciones en la salud que viene digamos, de manera indirecta por estas megainfraestructuras, como son los problemas respiratorios y digestivos o la complicación en diversos problemas crónicos en la salud, como diabetes, cardiopatía, artritis, hipotiroidismo, cáncer o estrés de los compañeros y las compañeras que forman parte de los diversos frentes de defensa del agua, como los que siguen resistiendo hoy en día en el campamento zapatista en defensa de la tierra y el agua, ¿no? Que no pueden llevar a cabo el cuidado de su salud de manera óptima por priorizar la defensa del ambiente, ¿no? En términos económicos, para intentar quitar del escenario este supuesto progreso económico que traía consigo el proyecto Integral Morelos para la comunidad, pues al verse afectado el recurso hídrico y que es indispensable para la producción de mercancías, de productos agrícolas con los cuales los campesinos se abastecen, ya sea para un autoconsumo, para la comercialización bajo la forma de productos mercantiles, pues también se estaría generando la condición para una crisis económica de esta comunidad, ¿no? De estos pobladores, ¿no? Y bueno, también se vería gravemente afectado el tejido comunitario y los mecanismos de gestión colectiva del agua, que históricamente, como les decía, han caracterizado al estado de Morelos y que hoy en día son parte de las estrategias esperanzadoras y necesarias para enfrentar las consecuencias de la crisis ambiental global. Bueno, ya para terminar, el desvío de poder y los derechos violentados en el marco del proyecto Integral Morelos, pues también ha sido un escenario que ha caracterizado a la emergencia del conflicto en defensa del agua en la entidad, donde pues el Estado mexicano ha beneficiado los intereses crematísticos de los grandes capitales transnacionales que interactúan en contubernio con diversos representantes del capital social mexicano para sacar ganancias extraordinarias y apuntalar diversos procesos de realización de plusvalor, tanto en México como en el extranjero, y que esto se ha traducido en la producción de diversos escenarios de derechos humanos violentados, en tanto que han habido diversos momentos en la historia del conflicto donde el uso de la violencia y de la represión pues ha caracterizado el principal lenguaje del Estado mexicano y de las instancias de gobierno local, lo cual ha tenido desafortunados acontecimientos como el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores al proyecto Integral Morelos, y que hasta la fecha no se conoce quién fue el autor material de su asesinato. Hay diversas teorías, unas ligados a los propios representantes de las empresas de las transnacionales, otras que lo ligan a los cárteles del narcotráfico en la entidad, que también tienen intereses
en el control del agua en Morelos, como el grupo de narcotráfico, el grupo Tlahuica, ¿no? Que tiene ahí diversos boletines en los periódicos de haber amenazado a los líderes o a los directores de los sistemas de agua potable en la ciudad de Cuernavaca y en el oriente de Morelos para cobrar derecho de piso y el uso de los sistemas de extracción y distribución del agua en la entidad. ¿No? Y que bueno, hoy en día Samir Flores ha sido pues ha sido la bandera de lucha de diversos compañeros y del Frente en Defensa de la Tierra, ¿no? Ha quedado en primer lugar el esclarecimiento de su asesinato y el tema del riesgo ambiental que trae consigo el PIM, pues ha sido soslayado por buscar el esclarecimiento de este asesinato. Bueno, son diversas las expresiones de este desvío de poder y los derechos violentados. Ya no me voy a detener para darle lugar al siguiente paso de la exposición, que es el diálogo con ustedes, pero quizá podríamos regresar sobre esto más adelante, en tanto que, bueno, el papel del Estado mexicano sí ha sido el de invisibilizar el conflicto, bloquear el acceso a la información, mal informar a la comunidad, a la población mexicana, crear el imaginario de un falso riesgo ambiental, ¿no? En donde pareciera que lo que sí se está promoviendo es una opción de desarrollo al interior del proyecto Integral Morelos, ¿no? Y bueno, por este riesgo ambiental que tiene en términos directos o indirectos el proyecto Integral Morelos, al ser visto como un factor de industrialización y de urbanización voraz del territorio, también se ve como una amenaza latente y como la condición material tecnológica o productiva para la generación de una emergencia, para la emergencia de un conflicto socioambiental y la generación de diversas zonas de injusticia hídrica o zonas de emergencia ambiental en el interior del estado de Morelos. Por todo lo anterior, podemos nosotros decir que el proyecto Integral Morelos es una fuerza productiva del capital, es decir, en favor de los intereses de valorización del capital transnacional, nacional, es decir, del capitalismo en general, que por el tipo de tecnología que con el que está siendo promovido y los diversos canales de acumulación originaria, residual y terminal que se despliegan a partir de él, pues es una fuerza que destruye y que degrada al medio ambiente y al tejido social, ¿no? Con eso yo podría terminar mi presentación y dar paso a la ronda de preguntas y de respuestas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor José Manuel. Creo que sin duda es un tema sumamente interesante y creo que nos has dado un panorama muy amplio de lo que sucede en el estado de Morelos y los alrededores con este proyecto integral Morelos. Yo me quedo con un término que has utilizado y que creo que sirve para a lo mejor reducir parte de lo que has dicho, pero el hidroextractivismo, ¿no? Hablamos mucho del mega, del extractivismo de minerales preciosos, pero en este caso estamos hablando del agua que sin duda es también vital para las comunidades y para la propia sobrevivencia del ser humano, ¿no? No importa quiénes, en general todos estamos sobreviviendo y necesitamos del agua y sin duda esto que nos has planteado habla no solo de las fuerzas desiguales de poder, sino también de los contubernos que se han dado o se han asentado para que algunos utilicen este bien para ciertos fines, eh, por encima de lo que debería ser la prioridad, que es salvaguardar la vida, ¿no? Entonces, les pido, les recuerdo que en el chat me pueden poner las preguntas. Al momento tengo aquí una, la voy a leer. Dice lo siguiente. La Comisión Federal de Electricidad paga paga a empresas importantes cantidades de dinero, aunque no den ningún servicio, Dice, ¿por qué el PIM no se concluye y no son responsables de ello? Sobre esto, ¿qué puedes comentar? Ok. Sí,
como parte digamos, de las razones o de estas facilidades, de las ventajas comparativas que tiene México para la promoción de diversos negocios lucrativos, ¿no? Pues está precisamente la desregulación ambiental o la no aplicación de las leyes ambientales, ¿no? La creación de las leyes a modo para beneficiar los intereses de precisamente los capitales que invierten. Y como parte esta dinámica, pues puede haber también el pago de ciertas utilidades no, no devengadas, ¿no? Por la no operación del megaproyecto, ¿no? Yo no conozco propiamente cómo funciona lo que comenta Nadia, ¿no? Acerca de este pago que da la CFE al momento en que las megainfraestructuras no concluyen, ¿no? Es interesante y me da a mí una tarea para poderlo investigar, pero lo que sí conozco y que es un riesgo también latente en el proyecto integral Morelos es que como parte de la actividad de empresas que invierten grandes cantidades o cantidades millonarias para la promoción de megainfraestructuras, está un seguro de riesgos que les protege ante la no generación de las ganancias que se habían proyectado, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Siendo la otra parte de los negocios, es decir, los estados nacionales, quienes deben pagar esas ganancias no devengadas por los capitales industriales. En el tema del agua hay casos muy icónicos de este seguro de riesgos, que, como por ejemplo lo que el Estado boliviano pagó a una empresa transnacional en Bolivia, en tanto que no logró generar las ganancias esperadas con la extracción de agua, ¿no? En el caso del proyecto Integral Morelos, las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas podrían en su momento demandar al Estado mexicano al no tener la cantidad de agua que se requiere para la producción de energía, ¿no? Y esto no solamente porque digamos, los opositores al proyecto Integral Morelos puedan construir mecanismos para detener la extracción, sino por la propia dinámica del calentamiento global que va afectando las condiciones hídricas en la entidad, o también como consecuencia del propio desarrollo urbano e industrial en la entidad, que sigue siendo uno de los factores de consumo hídrico y de contaminación y sobreexplotación del agua alarmantes en la entidad, ¿no? Si nosotros le sumamos además la eventual operación de Álamos Gold en el poniente, pues vemos incrementarse el riesgo de que en el futuro no muy lejano, pues ya no exista agua, no digamos, para la subsistencia de los ciudadanos morelenses o para las actividades productivas del campesinado, sino tampoco va a haber agua en la cantidad y calidad necesarias para que las empresas, ya sea la minera o la empresa las empresas que están detrás del proyecto Integral Morelos puedan operar, ¿no? Entonces, sí se viven riesgos ambientales, económicos y sociales para las comunidades, pero también para el desarrollo del Estado mexicano, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Aquí nos deja también una liga de para posterior revisión de la CFE y cómo opera. Otro comentario de Héctor nos dice, uno de los problemas mencionados es el desplazamiento de pequeños productores agropecuarios. ¿La alternativa es un retorno a la fisiocracia o cómo impulsar el crecimiento industrial endógeno sin ocasionar impactos ambientales? Dice, ¿el problema es que este proyecto obedece a intereses transnacionales o el proyecto es en sí mismo? ¿Cuál es el índice, bueno, el problema realmente? Ok, bueno, yo creo que el tema no es, digamos, entenderlo bajo el discurso de ciertos ecologistas que tienen un desencanto o una crítica cargada de desencanto con la tecnología, ¿no? Es decir, que ven en la tecnología el peor de los males que pudo hacer la humanidad, ese gran pecado de la humanidad, el desarrollo tecnológico, ¿no? Sino yo creo que el problema está en el tipo de tecnología que caracteriza el actual desarrollo del capital.
¿no? Si lo queremos ver acotados dentro del modo de producción capitalista. Es decir, que el capitalista, que el capitalismo hasta hoy en día, pues promueve su desarrollo con un patrón tecnológico que es ambientalmente nocivo, ¿no? Por el tipo de energía que utiliza o por el tipo de externalidades que sustenta, ¿no? Entonces, no es como borrar el desarrollo industrial, ¿no? Sino que el desarrollo industrial se haga con tecnología sustentable. Eso, pues, está dentro de los escenarios o los imaginarios de la sustentabilidad como una posibilidad, ¿no? Y que el desarrollo industrial, como parte del desarrollo capitalista, pues es necesario. No podemos pensar en un desarrollo capitalista sin un desarrollo de los procesos industriales. Lo que sí se tendría que hacer dentro de una lógica capitalista, ¿no? Como es el actual gobierno, pues se tendrían que hacer una planeación estratégica de dónde desarrollar los núcleos industriales en el país, ¿no? Morelos podría ser no un polo de desarrollo industrial, sino podría ser un polo de desarrollo agrícola, es decir, podría ser parte del corazón agrícola del territorio nacional, ¿no? Y claro, el problema no es que sean capitales transnacionales, ¿no? Bien podría ser Slim, ¿no? O Ricardo Salinas, quienes promueven el proyecto Integral Morelos. El problema no es, digamos, el código postal de la empresa, ¿no? Que está detrás del megaproyecto, sino, en primer lugar, si nos queremos ver pues muy revolucionarios, el problema es que es un desarrollo capitalista, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Pero bueno, quizá pensándolo más no en un ciclo de revolución social que es muy necesaria y que pues cada uno vamos construyendo desde nuestra trinchera esa posibilidad, sino desde la lógica de un desarrollo capitalista nacional como es necesario hoy en día dado el contexto histórico de nuestro país. Yo creo que sí es importante como hacer la crítica para que se entienda y que no se quede inmersa en, incluso o no sea llevada a un terreno de política, de qué partido, si eres conservador o no, o entrar en el juego o en el discurso del propio gobierno actual, pues yo creo que vale la pena apuntar hacia las consecuencias ambientales que sí trae consigo la promoción de este tipo de megaproyectos, ¿no? Indistintamente si es el desarrollo nacional o industrial, ¿no? Y quizá pueda aprovechar la pregunta para tocar un tema que pasé de largo en mi exposición, y es que en diversas naciones, México sobre todo, existe la idea de un supuesto bono ambiental, es decir, de cierto stock de bienes naturales o de recursos naturales que servirían para generar un desarrollo económico que a su vez se traduciría en un desarrollo social, sobre todo si son estados con una política de acumulación fuera del neoliberalismo, más cercano al neokeynesianismo, que articulen pues programas de desarrollo social, ¿no? Como puede ser el caso del actual gobierno, ¿no? Del gobierno de la Cuarta Transformación. Y en este sentido tenemos a un gobierno que por querer reparar los diversos escenarios de injusticia social que por más de 40 años se produjeron en nuestro país, ha dejado en un segundo plano el terreno de los derechos ambientales de las comunidades, bajo la idea de que todavía tenemos un guardadito, por así decirlo, una reserva de recursos que posibilitarían este gasto energético, este gasto de materiales, esta entropía dentro de la economía mexicana, ¿no? Sin embargo, si nosotros volteamos a ver los escenarios de emergencia ambiental en el país, si nosotros volteamos a observar los escenarios de conflictividad socioambiental que existen en el país, vemos que en nuestro territorio, nuestra sociedad ya no resiste que se siga supeditando el medio ambiente a los intereses de desarrollo económico o el desarrollo social, ¿no? Porque se está cayendo en una contradicción que a la larga pues trae consecuencias como las que hemos vivido en las últimas décadas. Muy bien, doctor Darcy, adelante con las preguntas.
Hola, ¿qué tal? Hola, Josma, Hola. Mónica, todos y todas, buenas tardes. Primero, Josma, felicidades por la excelente presentación, muy holística, muy provocadora. Tengo un par de preguntas y un comentario. La primera pregunta tiene que ver con la primera parte de tu exposición, donde nos enseñaste una distribución de las publicaciones en torno a los conflictos socioambientales hídricos y se muestra que la mayoría están publicándose en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y tengo la duda sobre la metodología empleada para esa investigación en cuanto al idioma. No sé si tiene que ver con que se buscan palabras claves solamente en inglés, porque la verdad me sorprende ver esos resultados sabiendo que aquí en América Latina hay una literatura abundante sobre el tema. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el proyecto integral Morelos y en particular este, um, la actitud, el discurso contradictorio del actual presidente de la República, López Obrador, y una de sus justificaciones más recientes sobre la necesidad, según él, de seguir adelante con este proyecto, que dice que es parte de un proyecto más amplio para realizar la autonomía energética a nivel nacional. Y me parece contradictorio, en primer lugar, porque el gas que se va a quemar en la termoeléctrica es gas de lutitas que vienen de Estados Unidos, si no estoy equivocado. Y bueno, esa es una cosa. Y la otra es, o sea, esa idea de que se requiere la planta para satisfacer las necesidades eléctricas en el estado de Morelos. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? En particular, en cuanto a la distribución sectorial. Um, a lo que voy es lo siguiente. Me parece que el sector industrial tiene una demanda muy alta en comparación con el sector público urbano y en el discurso oficial se mezclan esas diferentes demandas como uno solo para todo el Estado. Me parece que el proyecto, como bien señalaste en la ponencia, se está diseñando para proveer electricidad para el sector industrial y quizás para los proyectos extractivistas que están en una fase de planeación en el estado de Morelos. Y finalmente, ¿cuáles son las alternativas? Antes de soltar la palabra, quiero también agregar un comentario porque muchas veces escuchamos desde el sector empresarial, sobre todo los representantes del sector petrolero, que defienden este tipo de proyecto bajo argumentos verdes, es decir, dicen que el gas natural es una fuente de energía que emiten menos gases de efecto invernadero y por lo tanto pueden servir como una especie de puente para transitar hacia una sociedad donde las emisiones de gases de efecto invernadero son ceros en términos netos. Pero lo que esos análisis suelen no tomar en cuenta es toda la vida de las diferentes energías. Lo que quiero decir es que el análisis se restringe a los sitios de producción de energía. Y si bien el gas natural puede emitir menos gases de efecto invernadero en comparación con el aceite o sobre todo el carbón, cuando hablamos solamente de las plantas termoeléctricas, cuando se toma en cuenta todo el proceso de extracción, exploración, transporte, etcétera, sobre todo el gas de lutitas, es una fuente de gases de efecto invernadero muy importantes. De hecho, hay una publicación reciente, como tú sabes, Josma, de Howarth, que indica que probablemente más de la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la última década
vienen de las fugas del gas natural en todo ese proceso. Y debido a que el gas natural es básicamente metano, y ese metano tiene una potencia 84 veces más que el dióxido de carbono en cuanto a su efecto en el cambio climático. Entonces, bueno, ese es el comentario y bueno, las preguntas que antecedieron. Gracias, Josma. Muchas gracias, Darcy, por el comentario, por las preguntas y bueno, por la tutoría que has hecho durante estos meses en el proyecto. Sobre lo primero del sesgo metodológico o sobre la metodología, sí, es uno de los sesgos que tiene la aplicación de esta metodología, que es la cartografía conceptual, en donde precisamente se parten de ciertos criterios para la selección y la sistematización de la información, ¿no? Quizá uno de los, bueno, el primer criterio que se tomó y que quizá sí es parte del recorte que tú dices, es que solamente toma en cuenta las publicaciones que estén indexadas en revistas incorporadas a Web of Science, ¿no? Y esto deja fuera mucha literatura, ¿no? Que quizá pueda como cambiar los lugares de publicación, ¿no? El idioma de las publicaciones en este caso no es un factor porque se tomaron como palabras clave de búsqueda, tanto palabras en español como en inglés, precisamente para tener un aspecto, sí, un escenario más amplio de registros y de muestra, ¿no? Pero yo creo que la explicación posible es el que solamente se tomen revistas indexadas a este nivel de indexación, ¿no? Que estén en Web of Science, pero que también pues, permiten dar cuenta del tipo de publicaciones que se permite en esas publicaciones, ¿no? En esas revistas, ¿no? Ya son, digamos, varios los académicos o los investigadores quienes han hecho críticas a estos sistemas de indexación, ¿no? Tanto de Web of Science como de Scopus, que son filtros para la socialización del conocimiento, ¿no? Y que vuelven un tipo de mainstream lo que sí está permitido citarse, lo que sí está permitido o lo que sí es considerado como ciencia, ¿no? Y sobre el proyecto integral Morelos, pues sí, la justificación que da el actual gobierno, ¿no? O ya Andrés Manuel ya como gobierno, pues ha sido el del desarrollo de condiciones que permitirían la sustentabilidad energética de Morelos, ¿no? Y esto pues siempre se traduce en que la población, sobre todo en las comunidades donde está operando la termoeléctrica, la comunidad de Huesca y municipios aledaños, pues van a ver reducidos el pago que hacen bimestralmente a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sin embargo, pues como bien tú lo mencionaste, el grueso de la energía producida por la termoeléctrica no va a ser para el consumo doméstico o para el consumo público urbano, sino va a estar dirigido a alimentar a las empresas que actualmente se encuentran operando tanto en la parque industrial de la ciudad de Cuautla, ¿no? Donde hay dos empresas que se dedican a producir mercancías ligadas a la industria automotriz, la empresa Saint-Gobain, que se dedica a la producción de parabrisas, y la empresa Continental, que no solamente se dedica a la producción de neumáticos, sino también a la producción de microprocesadores para la industria automotriz, ¿no? Y que el proyecto Integral Morelos, en una segunda fase, incluye la ampliación del gasoducto y de las redes de distribución de energía hacia la armadora de autos de la Nissan, que está en la ciudad de Cuernavaca, y como parte de la segunda parte del proyecto Integral Morelos está la ampliación del gasoducto hacia los parques industriales del Bajío, principalmente en Querétaro, ¿no? Entonces, estos son como los principales consumidores de energía eléctrica, además de todas las empresas o las industrias que se podrían instalar en municipios como Yautepec o en la propia ciudad de Cuernavaca o Jiutepec, derivadas de esta conversión industrial de la entidad, ¿no? Entonces no es este discurso, digamos, en favor de las necesidades energéticas de la población,
quizás sí del capitalismo nacional, y eso habrá que ver a qué empresas se les da tanto la concesión de las naves industriales en los parques que se promuevan, ¿no? O ya veremos de dónde son los capitales que se verían beneficiadas para ver si el costo ambiental que trae, pues por lo menos se traduce en un desarrollo del capitalismo nacional. No lo sé. Ya es cuestión de esperar a ver qué dinámicas territoriales se concretizan. Lo que sí es que tanto el proyecto Integral Morelos como los otros megaproyectos que se instalan o amenazan de instalarse en la entidad, pues carecen de ser sustentables, ¿no? Al contrario, son focos rojos para un deterioro ambiental o socioambiental mayor en la entidad, y siendo los recursos hídricos uno de las dimensiones ecosistémicas más vulnerables y más frágiles que se podrían ver afectadas por ese megaproyectos. Y alternativas, pues hay varias, ¿no? Incluso tanto de la academia como desde la propia comunidad. La doctora Elena Burns hizo todo un proyecto junto con su equipo de la Autónoma Metropolitana para hacer una propuesta a nivel del gobierno federal, hacia el gobierno federal, para una reconversión de la termoeléctrica en Huesca para que no funcionara con la quema de gas lutita, que sí tiene efectos ambientales como los que tú acabas de compartir, y que esta propuesta de la doctora Burns estaba ligada a la generación de energía solar, de energía eléctrica con energía solar, ¿no? Y que los costos de reconversión y los costos de mantenimiento de la termoeléctrica en Huesca en una planta de generación de energía solar eran menores que los que se están teniendo con las pruebas de funcionamiento y con la operación de la central termoeléctrica, ¿no? Además, se tienen que reconocer diversas experiencias locales que hay en la entidad y fuera de Morelos, tanto para la generación de energía, sí para las comunidades, ¿no? Pero también para el restablecimiento del equilibrio hídrico, del metabolismo hídrico en la entidad, ¿no? Como son los llamados sembradores de agua, ¿no? Estas dinámicas de aprender a generar espacios para sembrar agua en el territorio, o las reforestaciones, ¿no? U otras prácticas que hoy en día desde las comunidades se están llevando a cabo para poder encontrar opciones frente a la crisis hídrica por la que atraviesa el territorio nacional. Y lo interesante es que dentro del discurso desarrollista, que incluso, como bien mencionas, ponen al gas natural como un gas más limpio, ¿no? Pues no dan cuenta primero de la subordinación geopolítica que trae con ello, ¿no? Es decir, a pesar de ser una soberanía en la producción de energía, pues hay otra subordinación en términos de la geopolítica con Estados Unidos, ¿no? Que se viene de la distribución del gas shale de los campos de extracción en el sur de Estados Unidos, sino que también está el comprar discursos ecologistas, ¿no? O sustentables, derivados de la Agenda 2030, que pues traen consigo, traen detrás los intereses de ciertos capitales, ¿no? Es decir, la ONU con estos objetivos del desarrollo sustentable y el querer estigmatizar a la producción de CO2 como los responsables de la crisis ambiental o como los únicos responsables de la crisis ambiental, poniéndolos como los responsables de la crisis climática, pues no nos dicen de los intereses que hay detrás de la promoción de estas políticas, ¿no? Y de discursos que pueden caer en cuestionar o señalar a países que se niegan o que no pueden hacer la transición energética, como puede ser el caso de México, ¿no? Porque traería consigo consecuencias económicas pues bastante preocupantes, ¿no? Esto sin ocultar lo criticable a las actuales políticas del gobierno, ¿no? que se mantiene en el uso de combustibles fósiles, pero sí entendiéndolo en un contexto geopolítico pues mucho más complejo y mucho más abierto que solo el discurso ambiental, ¿no? No, pues gracias, Josma, y felicidades otra vez por la
la ponencia. Me gustó mucho. Gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias, José Manuel. Creo que esto último que has comentado acerca de tener cuidado sobre los discursos ecologistas y cómo se nos vende en el territorio los megaproyectos, a lo mejor no nada más los hídricos, sino también los que tienen que ver con la elaboración o fabricación de energía eólica, ¿no? Que actualmente también ha habido muchos problemas en el sur del país y sobre todo que por ahí yo había estado leyendo que una comunidad oaxaqueña había demandado a la empresa francesa en Francia, en París, y finalmente creo que le habían ganado la demanda, precisamente atendiendo a la defensa de sus derechos humanos, que habían sido violentados por la construcción de parques eólicos en sus comunidades, ¿no? Entonces creo que esta última parte que mencionas, la cuestión geopolítica, la cuestión de ver las agendas internacionales y que vienen no nada más en ciertas líneas y que nos subimos a ellas sin analizarlas, pues también nos habla de lo crítico y de la cuestión que tenemos que tener cuidado, ir más allá de un discurso e ir más allá de ver unos aspectos desarrollistas, como mencionas tú, para ciertas poblaciones, pero que en detrimento de otras tantas, ¿no? Entonces, a lo mejor estos proyectos, pues hay que verlos con mucho cuidado. No tenemos más, al momento no tenemos más preguntas, más comentarios. Te agradecemos la excelente exposición. Yo los invito el día lunes, seguiremos con este ciclo, es el último día. Vamos a tener la exposición de Pascual García Macías y él nos va a estar hablando sobre explorando nuevos patrones migratorios en el siglo XXI. Muchas gracias a todas y a Gracias a todos.